a la hora que se hace el receive, recibimos un arreglo de byte vacío y lo igualamos a una variable global dentro del micronúcleo. Lógicamente, si lo calásemos en varias computadoras, no habría forma de comunicación entre proceso cliente y servidor. Asimismo, todos los servidores tienen la misma referencia, porque todos los servidores, al convocar a receive, van a tener la misma referencia a la mismo arreglo de bytes, es decir, no es un arreglo de bytes para cada servidor. Por esto, cuando ustedes, en caso de que corrieran de esta manera, en caso de que corrieran el cliente y el servidor y tuviéramos varios servidores, normalmente el direccionamiento Machine Process o Machine Process dice que aparte de decir la máquina a la cual se envía, se tiene que decir el proceso actual, porque puede haber varios procesos corriendo en el mismo micronúcleo. En este caso, yo al mandar una solicitud, todos contestan y todos tratan de agarrar la solicitud, incluso porque todos tratan de agarrarlas y todos tratan de enviar, y es el mismo, el cliente a la hora de la hora agarra el mismo arreglo de bytes, se agarran ciclándose y se ciclan. Por eso, de tener una variable global, que es la que tanto el recibe del cliente como el recibe del servidor están escuchando. Entonces, lo que tendremos que hacer, o nuestro objetivo para la práctica 2, es quitar esa forma tramposa de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer la comunicación? Tal cual lo que hicimos la semana pasada en el examen 2, es decir, era preparar un datagram packet y hacer el envío de ese datagram packet. ¿Se acuerdan que el datagram packet se le asocia un arreglo de bytes, lo que nosotros como que llamábamos buffer? Ahora, ¿cuál va a ser ese arreglo de bytes? Precisamente, el set verdadero recibe como parámetro un arreglo de bytes, al cual vamos a asociar a un datagram packet y enviarlo por medio de un datagram socket. Asimismo, el receive verdadero. El receive verdadero vamos a utilizar, bueno, ahorita más adelante, vamos a hacer que cada servidor tenga un arreglo por separado. Es decir, cada servidor deberá esperar sus solicitudes en un solo arreglo de bytes y no debe de confundirse con las de los demás servidores. De esta manera, si yo quiero solo mandarle solamente esta solicitud al servidor con ID 5, solamente le llegue al servidor con el ID 5 y no a todos los demás. En general es eso, es prepararnos para realmente hacer el envío a un servidor en específico y que el envío ya pueda funcionar por la red, no por medio de una variable global como lo tenemos en la práctica 1. La práctica 2 es tan sencilla que se resume a esa imagen. Simplemente hay que implementar lo que esa imagen nos muestra. Entonces simplemente es recorrer todo el pseudocódigo de aquí y tratar de implementar. De todas maneras, como la imagen es un desmadre y hay flechitos para allá y flechitos para allá, en el archivo de Word trato de interpretar o de darme a entender qué es lo que se requiere en cada uno de esos pequeños pedazos, qué es lo que ya tenemos corregido y cuáles son las correcciones extras que habría que hacer para la práctica 2. Bueno, vamos leyendo. Recuerden que las especificaciones, lo que se pide para las prácticas, se encuentra en el archivo PDF. A algunos se les ha ido pasando de que se requiere poner ciertos mensajes para saber qué es lo que está pasando con el cliente y con el servidor. Recuerden que entre más mensajes pongan, bueno. A algunos sí les dije que se les iba a quitar los puntos en la práctica 2 si no ponían los mensajes, a algunos se me los olvidó. Pero si no pusieron los mensajes, se les estoy valiendo ya a la hora de la hora. No les estoy quitando puntos, pero traten de poner los mayores mensajes posibles, sobre todo los que se piden en el archivo PDF. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide la práctica 2. Objetivo de la práctica 2. Bueno, aquí ya vamos a ver administración de procesos y mecanismo de comunicación básico. Entonces aquí realmente lo que programamos es ese mecanismo de comunicación básico. Objetivo: implementar una simulación de los servicios para comunicación básica entre procesos, las operaciones send y receive que proporciona un núcleo de sistema operativo distribuido, de estructura tipo micronúcleo, y efectuar la interacción entre este y los procesos de nivel de usuario, es decir, procesos clientes y servidores. Es decir, en general programaremos el send, programaremos el receive y programaremos el hilo receptor que recibe todos los paquetes que vienen de la red. Se repasa un poco de teoría para recordar que, por ejemplo, a la hora de hablar de un micronúcleo solamente tiene 4 responsabilidades, que es mecanismo de comunicación entre procesos, cierta administración de la memoria, planificación y administración de procesos de bajo nivel y entradas y salidas de bajo nivel. La práctica, como dice aquí, contempla la primera de estas funciones básicas, es decir, el mecanismo de comunicación entre procesos.
que se encarga del paso de mensajes entre procesos. Esta función presenta una interfaz para hacer llamadas por los procesos, que para el caso de los sistemas operativos distribuidos, se encarga además del envío y recepción de mensajes por la red, sin distinción de procesos locales o remotos en su interfaz ante los programas de usuario. En cuanto a la administración de procesos, se requerirá solo lo suficiente para cumplir con el mecanismo de comunicación. Pero aquí vamos a ver que realmente lo único que nos interesa en administrar procesos es saber el número o el ID de cada proceso, porque ahora sí tenemos que entregar los mensajes de forma específica. Recuerden también en la práctica 1 cómo mandábamos el send del cliente, del servidor. Lo mandábamos un 0 y nos valía más, dejábamos ese 0 tal cual. Ahora sí hay que mandarle a un cliente en específico la respuesta. Recuerden que dejamos 8 bytes vacíos, por lo tanto, esos 8 bytes para el ID destino y el ID emisor serán utilizados en esta práctica 2. Bueno, repasando todos los tipos de paquete que podemos ver en un sistema cliente-servidor. Tenemos el paquete solicitud que envía el cliente hacia el servidor y el cual ustedes ya elaboraron en la práctica 1. Tenemos el paquete respuesta que va del servidor al cliente y que también ustedes ya elaboraron en la práctica 1. En la práctica 2 se va a crear un paquete nuevo que es el address unknown. Es el paquete de dirección desconocida y que se utiliza para cuando, por ejemplo, ahora ¿se acuerdan que en la ventana del micronúcleo había un campo para poner una IP y para poner una ID? Ahí es donde nosotros vamos a poner a qué ID queremos mandarle el mensaje. Si nomás existen procesos servidores del 1 al 3 y yo le pongo que se lo mando al 10, lógicamente el micronúcleo no va a encontrar a quién entregarle esa solicitud. Por lo tanto, el micronúcleo tiene la responsabilidad de contestarle al cliente address 1, es decir, la dirección o el proceso que tú estabas buscando entregarle esta solicitud no existe. Y lo que vamos a hacer es simplemente despertar al cliente sin respuesta. No se te puede ser atendido y es lo que tendríamos que elaborar. Entonces, el address unknown es requisito para esta práctica. Recordamos nomás los dos paquetes: try again para el caso de que el servidor esté ocupado, ACK para los reconocimientos en caso de que pongamos confiabilidad en nuestro sistema, el AYA para decirle si sigue trabajando el servidor y el IAA para que conteste el servidor que sí sigue trabajando en ellos. Como dice aquí también, los paquetes TEA, ACK, AYA y IAA no son requeridos en esta práctica, por lo tanto los únicos que se nos requieren son el RRQ, el RP y el AU, es decir, nomás programamos uno extra. Requerimientos generales. La simulación del modelo cliente-servidor deberá cumplir con lo siguiente: que funcione bien la práctica 1. Recuerden que son acumulativas y si no tienen los requerimientos funcionales y visuales no funcionales de la práctica 1, pues no pueden comenzar con la práctica 2. Requerimientos visuales y funcionales. Mostrar en la interfaz gráfica correspondiente al núcleo solo cada suceso significativo en que éste se encuentre involucrado. Es decir, al igual que en los procesos cliente y en los procesos servidor, si yo checo el micronúcleo, vamos a tener el método imprime ln. Aquí está como ahí está. El imprime ln también va a servir en el micronúcleo. Por lo tanto, la forma de poner los mensajes que nos pide el PDF es muy sencillo. Simplemente hay que acomodarlo en el momento exacto en que se está haciendo esa operación. Bueno. Vamos viendo poco a poco la imagen. Te vi, pero mi celular no viste tú, no te volteaste. La primera parte de la imagen es el cliente. Y les digo, está en pseudocódigo. Como dice aquí, ¿qué es lo que debe hacer el cliente? Elaborar la solicitud cliente. Y en la imagen grande esta flecha va hacia un arreglo de byte donde nos indica cuál es la estructura de esa solicitud, la cual ya no la sabemos de memoria. 4 primeros bytes para el ID emisor o origen, 4 bytes para el ID destino, 2 bytes para el código de operación y los 1014 restantes para datos relativos a la operación. Pero bueno, esa flecha va hacia allá simplemente para recordarnos cómo está elaborada la solicitud cliente. Tenemos el send, donde ya mandamos esa solicitud, y luego tenemos el receive, donde recibimos la respuesta e interpretamos esa respuesta. Por lo tanto, esta parte del código del cliente ya la tenemos totalmente hecha en la práctica 1. No corregiremos nada
del proceso cliente.java. Salud. Aquí, esta es la parte donde se dedica la fecha, donde nos pone el formato de la solicitud cliente. Bueno, ¿qué es lo siguiente a hacer? Es decir, el cliente, vamos agarrando por orden. Llegamos a que el cliente preparó su solicitud y convocó a SEN. ¿Qué va a pasar en ese SEN? También en la imagen está el código de lo que tendríamos que programar en el SEN. El SEN tiene esta parte de este código. Tiene un destino, que en el caso del cliente ese destino es un 248, que no es un número de proceso, se va a referir a un número de servicio. Es decir, yo estoy buscando el servicio 248 y ese servicio 248 lo puede dar el proceso con el ID 2, con el 3, con el 4, con el 5. Puede haber de servidores duplicados o triplicados. Ahora bien, lo primero que tendría que hacer el SEN es sacar el IP y el ID del destino. ¿De dónde los va a sacar? De la solicitud no, porque esa todavía no está llena, está vacía. ¿Del campo del núcleo? Exactamente. Normalmente, si no, porque aquí vamos a seguir haciendo una pequeña trampa. Normalmente lo que tendría que hacer el SEN del micronúcleo es hacer un direccionamiento. Ya no utilizaremos, o bueno, ahí tendríamos como una especie de machine process, pero realmente después vamos a corregirlo para tener un direccionamiento bien hecho. Pero como es hasta la práctica 5 donde hacemos ese cambio, lo que vamos a hacer es simular que estamos direccionando. Y como dice Osvaldo, la simulación la vamos a hacer gracias a que en la ventana del micronúcleo yo puedo escribir una dirección IP y yo puedo escribir un ID de proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el micronúcleo? Va a decir, estoy buscando en las listas o estoy direccionando a un servidor que dé este número de servicio, pero realmente lo que va a hacer es buscar en su ventana para tomar los datos. Entonces, previamente, lo que dice aquí en esta primera parte de los mensajes japoneses del micronúcleo, que es buscando en listas locales el par máquina proceso que corresponde al parámetro de la llamada a SEN, es buscarlo dentro de la ventana, porque no tenemos direccionamiento hasta la práctica 5. Ahora bien, si ustedes checan cómo se encuentra, el SEN falso tiene unas líneas comentadas. Que dice, lo siguiente aplica para la práctica 2. Incluso la segunda línea comentada es precisamente el método que nos regresa un par máquina-proceso. Recuerden que para poder buscar un servidor ocupamos el número de máquina, es decir, dirección IP, y el ID del proceso, es decir, lo que tiene en la ventanita arriba del servidor. Entonces, por medio de este método, que ya está puesto, simplemente es descomentarlo, nos va a regresar un tipo de dato llamado par máquina-proceso. El par máquina-proceso, incluso lo pueden buscar ahí mismo dentro de las clases que están dentro del micronúcleo. Es una simple interfaz en donde se pide por fuerza que se implemente. Nosotros al implementar una interfaz, recuerden como lo hacemos con el Window Listener y con el Action Listener, nos obligaba a tener ciertos métodos. Entonces esta interfaz lo único que nos obliga es crear el método dame IP y el método dame ID. Obviamente aquellas clases o aquella clase que implemente a par máquina proceso deberá tener como atributo una string para la IP y un entero para la IP. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Aquí incluso el par máquina que no proceso que nos regresa, si yo convoco el método dame IP, ya me va a dar el IP que estaba guardado en la ventana del micronúcleo. Si yo le pongo el método dame ID, me va a dar el ID que estaba en la ventana del micronúcleo. Entonces de esta forma ya simulamos por el momento el direccionamiento. Y ya tenemos lo que requiere el micronúcleo, la dirección IP y el ID
del servidor. Entonces, por lo tanto, ya puede proceder a mandar la solicitud. Seguimos con el pseudocódigo de la imagen. Una vez que ya tenemos esos datos, esta flecha precisamente viene de lo que... Bueno, aquí va a venir de una tabla que le llaman tabla recepción, que ahorita no vamos a utilizar sino hasta ratito, pero aquí tendrían que venir, estos datos tendrían que venir ahorita por el momento de la ventana. ¿Qué es lo siguiente a hacer dentro de este CEN? Completar campo encabezado origen. Es decir, tendríamos que poner de dónde va o quién es el que mandó la solicitud y ponerlo en qué parte. ¿Se acuerdan de cuáles son los bytes para el ID de origen? Los primeros 4. Entonces, aquí es donde yo de una vez les puedo decir, pueden hacerlo como lo hacían en la tarea B, que del 0 al 3 guarden los 4 bytes de lo que va a ser el ID emisor. Ahora bien, si no tienen el tiempo suficiente para hacerlo en la práctica, los números de servidores no van a pasar del 100, porque no voy a hablar tanta mendiga ventanita. Por lo tanto, si quieren hacerlo aún casteo a byte y guardarlo en el índice 0, en el índice 1, en el índice 2 o en el índice 3, se las valgo aún en esta práctica. De todas maneras, no se van a necesitar valores extremadamente grandes. Si lo quieren hacer de una vez de forma correcta o elegante o completa, es convertir el entero a un arreglo de 4 bytes y guardarlo del índice 0 al índice 3. Entonces lo queríamos hacer. Ahora bien, los segundos 4 bytes, el ID destino, eso los acabamos de obtener ¿de dónde? Precisamente con el método par máquina proceso, nos regresaba una variable llamada PMP, y si yo convoco PMP.dameID, me va a dar el ID del destino. De igual forma lo guardo en los índices del 4, 5, 6 o 7, en caso de que lo convierta el entero a 4 bytes, o si no, en cualquiera de los 4, casteándolo a byte. Es muy importante que en caso de que hagan el casteo a byte, si yo guardé en el 5, saque del 5, si yo guardé en el 3, saque del 3. No se les olvide de dónde lo guardaron, porque si no se acuerdan de esos pequeños detalles, va a ser un quebradero de cabeza de que no saben qué está pasando, simplemente porque meten en un lado y tratan de sacar de otro. Bueno, entonces ya tenemos completados el encabezado. El origen, ¿de dónde sacamos el origen? Previamente no lo tenemos como parámetro. Incluso no vayan a cometer el error de que dicen, el DES es parámetro del CEN, pero ese DES es un 248, que no es el destinatario en sí, es un número de servicio. Recuerden, el destino no es ese 248, es el que acabamos de obtener del par máquina proceso. Y el origen no lo recibimos como parámetro, por lo tanto tendríamos que tener un método. Dejemos está comentado. No está comentado, pero vamos a ver, si le pongo super punto dame ID. El carro vecino, ¿verdad? Así. O sea, supuestamente estamos invocando al método que invocó a CEN. Entonces, vamos a ver si voy yo con esto. El cliente es el 1, el servidor es el 2, y yo le pongo aquí una madre, le pongo enviar dentro de la consola. Exacto. Ahí me pone que el primero que convocó a CEN es el líder del proceso 1, el segundo que convocó a CEN es el líder del proceso 2. Entonces, simplemente ustedes con el método super.dame ID proceso van a obtener el ID del proceso que invocó al CEN. De todas maneras, les digo, yo normalmente hago estas babosadas de imprimir así cosas para darme cuenta que realmente es el número que yo quiero.
Ahí en este caso yo quería el 1 primero y el 2 después. Entonces ahí me doy cuenta que si ese es el número, ya simplemente lo empaqueto en los primeros 4 bytes. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, que comentarios, sugerencias, murmuración? Esto no está puesto ni comentado, el Super Dummy Day proceso no está comentado ni está puesto en el archivo de Word, pero es bastante sencillo de encontrar o de acordarse. Bueno, lo siguiente del pseudocódigo. Crear paquete. ¿Qué tipo de paquete vamos a, se acuerdan de la práctica 1, qué tipo de paquete vamos a utilizar? Los de la tarea 10, es decir, tipo de paquetes de datagramas. ¿Cómo se hace la creación de un paquete de datagrama del cual sí está lleno el arreglo de bytes? Son cuatro ¿cómo se llama? Parámetros. El primer parámetro es un arreglo de bytes. ¿De dónde lo toman ese arreglo de bytes? Es lo que recibimos como parámetro en el CEN. Se llama message PTR, lo que se recibe como parámetro. Me parece que se llama así. Vamos a ver si se llama así. Ah, bueno, aquí no se llama. Dentro sería el message. Ese arreglo, vamos a crear un datagram packet con ese arreglo. El tamaño del arreglo, pues es bastante sencillo, simplemente message.length. ¿Cuál es el tercer parámetro del datagram packet? El tercero. Lo hicimos en el examen la semana pasada. El init address, exactamente. Init address. No me acuerdo qué fregado. Pero ese método de init address le mandaban una cadena que era la dirección IP. Ahora, ¿de dónde sacaron la IP? Precisamente del par máquina proceso que acabamos de obtener. Entonces le damos pmp.dameip y nos va a regresar la cadena para ese init address. Cuarto, ¿cómo se llama? Parámetro, ¿qué es? Era la salida, ¿no? El socket, el número de puerto, perdón. El número de puerto que invocó el hilo receptor. Aquí el hilo receptor no lo conocemos. Entonces, ¿qué mendigo puerto abrió el compa? Me parece que va a haber un método que se llama dame puerto de recepción. Ay, pues okay. Pues en este caso, por ejemplo, voy a quedar a ver qué me da eso. Porque les digo, el puerto de recepción o el hilo receptor pues lo creó el micronúcleo, ya no lo ponemos nosotros. Entonces simplemente es con el método dame puerto de recepción. Aquí incluso cuando inicializan el micronúcleo dice initializing, ay güey, no sé cómo se diga, pero receive socket on port 2001, done on port 2001. Entonces si yo le pongo cliente y el servidor, lo que espero que me imprima es el 2001 para ver si el dame puerto de recepción funciona. Entonces yo le pongo así y acá en efecto me imprime el 2001. Entonces el método dame puerto de recepción es el que pondríamos como cuarto parámetro para la creación del datagram point. Tampoco viene puesto aquí No traigo cuaderno. ni en el archivo de Word, pero también es fácil recordarlo. Si no, pues hagan anotación para acordarse cuál es el método, pero está bastante puesto el nombre. Bueno, fácil de acordar. La práctica. Siguiente, socket send. Paquete. Entonces, si ya creamos el paquete, simplemente hay que mandarlo por el socket. También el socket se lo avienta el mendigo micronúcleo, ya lo abre y todo. Entonces, ahora en vez de nosotros crear el socket y mandarlo, lo que vamos a hacer es precisamente también una forma muy similar. Nomás le ponemos dame socket emisión y simplemente esto, o directamente poner aquí punto send y aquí poner el datagram packet, que ahorita no lo conoce, por eso me la raña, pues, porque no he creado el datagram packet, pero es así de simple el send verdadero. Es obtener con el par máquina proceso del método dame destinatario de interfaz, guardar 4 bytes para el ID de origen, 4 bytes para el ID de emisor, es decir, ya llenamos el encabezado, preparamos el datagram packet con los 4 métodos idénticos que en la tarea 10 y mandamos el socket, mandamos el datagram packet con un socket ya creado.
que obtenemos gracias al método Dame Socket Emisión. Y mandamos el datagram packet. Hasta ahí, ¿alguna duda, que haga comentario o sugerencia con el SEM verdadero? Es lo único que programamos del SEM verdadero. Y que es lo que viene precisamente en la ¿cómo se llama esta madre? En el dibujito este que aquí voy separando. Ahora bien, una vez que se manda, ¿qué es lo que supuestamente pasaría con ese datagram packet? ¿A dónde llega? Exactamente, a un hilo que supuestamente en la dirección IP que yo le dije, hay un hilo escuchando al puerto, en este caso el 2001. Ese hilo, ¿quién será? Es un hilo receptor. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra también en micronúcleo. El micronúcleo no deja de ser una clase que hereda de thread. Entonces, al heredar de thread va a tener su propio run. Y precisamente el run del micronúcleo.java será el hilo receptor. Entonces vámonos pues a lo que nos va a pedir que haga el hilo receptor. Aquí entonces nos vamos aquí mismo a lo que es aquí en el micronúcleo tenemos donde teníamos el SEM verdadero y el receive verdadero. Nos vamos a las partes de abajo donde precisamente está el run. No tiene nada programado. Entonces nosotros habría que programar todo. Fíjense, en el run nomás lo único que tiene es un ciclo que no se va a quitar hasta que seguir esperando datagramas haga false. Ese simplemente cuando yo cierre la ventana del micronúcleo, ese se hace false y se sale este hilo para terminar. Pero mientras no cierre la ventana del micronúcleo va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que programar ahí? Buscamos en la imagen lo que tenga que ver con el run. Parece que viene en esta parte de acá. Incluso dice run y lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que viene? Aquí lo voy a poner ya. Bueno, sería el run. Pero antes del run, ciertamente, no es posible que alguien reciba algo sin antes haber invocado al receive. Por lo tanto, esperamos, antes de entregar el paquete, esperamos que el servidor haya invocado al receive. El receive de la práctica 1, lo mandamos con el dame ID y luego le poníamos el arreglo que era un arreglo vacío, donde esperábamos tener solicitudes. Incluso el receive está en esta parte de aquí y dice que es lo que tendría como parámetro. Tiene como parámetro el ADDR, que decíamos que era el ID del proceso que ha invocado a receive, y el message PTR, que es un arreglo de byte vacío, donde se espera se guarde lo que es o llega de la red. Bueno, y se fijan, el receive verdadero es extremadamente simple. Dice registrar y suspender. Es lo único que hacen. Ahora bien, la pregunta viene, ¿a dónde registramos? Esa es la bronca. Pasa, Samuel. Recuerden que en la tarea 8 vimos unas clases que se llamaba hash table, donde teníamos la oportunidad de guardar dos datos. Una que era conocida como key y otra que era